Buenas tardes. Perdonen por el pequeño retraso, está un poco raro el tráfico para entrar en Madrid. Con respecto al nuevo Gobierno, cuya composición acabamos de conocer hace pocos minutos, simplemente es evidente, y es lo único que voy a reseñar al respecto de esa composición, que se trata de un Gobierno de continuidad y que para nosotros lo importante es la conciencia, que espero que este Gobierno tenga tan clara como la tenemos nosotros, de que ha empezado una nueva etapa. Es decir, que más allá de los componentes del Gobierno y más allá de esa continuidad en los nombres, queremos destacar la idea de inicio de etapa, si me permiten, y sin ser exagerado, inicio de una nueva era política que se va a caracterizar por el diálogo permanente, la negociación constante y la vigilancia sobre la acción de Gobierno, con el desplazamiento del centro de gravedad de la política hacia el Parlamento. Por nuestra parte, como tenemos la ventaja de ser los únicos que han conseguido firmar un conjunto de reformas con el Grupo Popular, el tener ya las caras y los nombres del Gobierno significa el conocer las personas con las que vamos a mantener una interlocución continua, de modo que vayamos supervisando, constatando y vigilando que el Gobierno cumple los compromisos de ese acuerdo y cumple con las exigencias de Ciudadanos. Eso quiero que sea todo el mundo muy consciente de que va a suceder desde ya, en los primerísimos meses de esta legislatura, que va a empezar por fin con un Gobierno en plenas funciones. Tenemos un montón de retos. Es decir, que temas, desde luego, les aseguro que no van a faltar. Y sí es cierto que este país ha perdido un año con un Gobierno en funciones y el bloqueo político que todos conocen. También es cierto que el ritmo que se va a imponer a la política española, a la producción legislativa y al acometimiento de reformas va a ser de unas características como no se recuerdan probablemente por nadie que esté en esta sala, dada su edad, que yo envidio. Por lo tanto, déjenme poner a título de ejemplo algunos botones de muestra. En los próximos 3 meses vamos a tener, desde la eliminación de los aforamientos con la consiguiente reforma exprés de la Constitución, hasta la derogación de la posibilidad de indulto en los casos, o la reforma de la ley de indulto, de modo que sea imposible proceder a esa medida de gracia con los condenados por corrupción política o por violencia de género. Vamos a tener la creación muy próxima de una subcomisión dedicada al Pacto Nacional por la Educación. Vamos a tener el inicio de los trabajos para un nuevo sistema de financiación autonómica. Vamos a tener nada menos, y esto es ya inminente, las negociaciones para los presupuestos generales del Estado, que son, como ustedes saben, absolutamente clave a la hora de garantizar los cumplimientos de aquella parte de las exigencias de Ciudadanos firmadas por los grupos del Partido Popular de Ciudadanos, que tienen una traducción presupuestaria. Por lo tanto, yo quiero transmitir que en Ciudadanos nos congratulamos de que por fin se haya acabado una etapa muy larga de interinidad. Constatamos respecto al Gobierno un espíritu de continuidad evidente en los nombres, pero también constatamos nuestra disposición, voluntad y más que eso, nuestra convicción de que la continuidad no lo será en las maneras, de que todas aquellas cosas que el Gobierno del Partido Popular dejó de hacer, las reformas que no acometió en la anterior legislatura, se van a acometer ahora, y además de una forma
trepidante, si me permiten el adjetivo, porque como ustedes verán desde las primeras semanas y los primeros meses, como les decía, la actividad reformista, el espíritu de la regeneración y del ayornamiento, de la puesta al día de la legislación y de las instituciones españolas va a ser algo habitual. Y hasta aquí mi apreciación. Si tienen ustedes alguna pregunta, estaré encantado de contestar. Sí, hola, buenas tardes. Yo por concretar un poco, uno de los pilares de su programa electoral fue el Pacto Nacional por la Educación. Me gustaría que pudiese, así puede concretar cómo ven, cómo valoran el papel de la continuidad de Íñigo Méndez de Vigo, porque él será su interlocutor en este aspecto. Gracias. Como con todo el resto de componentes del Gobierno, no haremos una crítica o una glosa de la persona en cuestión, sino que usted me habla de un señor que ya estaba en ese cargo y que, me sirve como ejemplo no porque sea él, en cuya persona en concreto no entraré, sino porque representa lo que sucede con la mayoría de los miembros de este Gobierno. Ya estaba allí, pudo hacer las cosas de una manera y las hizo de otra porque el Partido Popular tenía mayoría absoluta, y ahora las va a tener que hacer de aquella forma virtuosa que la mayoría absoluta permitió no hacerlo al Partido Popular entonces. Por tanto, el señor Méndez de Vigo, como otros ministros, pues está en ese sentido obligado políticamente por los pactos que tiene con nosotros. Y, desde luego, habrá una comisión, habrá una subcomisión que se creará inmediatamente para el Pacto Nacional por la Educación. Y, como usted sabe, está previsto que se tome medio año, dada la importancia, no solo la importancia en sí misma, sino el hecho de que la educación, la reforma de la educación constituye reformar la base de todo un sistema, de toda una sociedad y una forma de enfocar el futuro. Pues que eso tiene que ser resultado, desde luego, de un consenso mucho más amplio. O sea, que en ese caso no se trata ya solo de que se cumpla una condición o se cumpla una exigencia de ciudadanos por parte del Gobierno. Se trata de que la mayoría de las fuerzas políticas llegue a acuerdos sobre qué es lo importante en la educación, qué modelo de educación queremos para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, cómo imaginamos la educación dentro de 10 años, de 15, de 20, y la voluntad de que en ese plazo de tiempo el modelo que ahora se consiga no se haya cambiado ni 4, ni 3, ni 2, ni una vez, sino que sea el mismo. Sí, buenas tardes. Quería saber si a ustedes, para tener una mayor vigilancia de esos acuerdos que han pactado con el PP, les gustaría tener tan solo un interlocutor dentro de este nuevo Gobierno, y si les merece alguna valoración el hecho de que Soraya Sáenz de Santamaría haya dejado la portavocía. Gracias. No, mire, la portavocía es algo que, de nuevo, y en este caso de forma muy evidente, es algo que solo depende, en este caso, pues del propio presidente, y el Gobierno decide quién considera que se explica mejor o peor, o más hábilmente o menos, y es que no tenemos nada que decir a ese respecto. Fíjese, si hubiera solo una interlocución, ¿qué íbamos a hacer con la cantidad de asuntos específicos, especializados, técnicos que hay ahí? No, tiene que haber interlocución con todos los ministros, ¿sabe? Porque hay reformas que afectan a todos los departamentos y como no vamos a maquillar nada, no vamos a hacer retoques estéticos, vamos a hacer reformas profundas, la interlocución tiene que ser entre naturalmente políticos, pero políticos que conozcan el ramo, que conozcan el ámbito del que se está hablando, y con todos los ministros, con todos los miembros del gabinete. Sí, buenas tardes. Varias cuestiones. Habla del espíritu de diálogo, pero ha dejado claro que hay una continuidad en los nombres. No sé si hubieran esperado otra cosa. No hay ninguno de los 4 vicesecretarios jóvenes, se dice, del Partido Popular. Y luego, sobre cuestiones que a ustedes les han preocupado mucho, la vicepresidenta pierde la portavocía, pero asume unas competencias en algo en lo que ya se venía ocupando, la administración territorial, que es algo que a ustedes, por la cuestión de Cataluña y de la financiación autonómica, les
afecta. ¿Cómo valoran también que no haya finalmente un Ministerio de Cultura? Desde su partido, Marta Rivera, presidenta de la Comisión de Cultura, lo había pedido, y que no se haya decantado finalmente esa balanza económica, sin haber una vicepresidencia económica, y no es un secreto que ustedes con Cristóbal Montoro no tienen la mejor de las relaciones. Gracias. Bueno, pues mire, somos lo bastante adultos y estamos tratando con cosas lo bastante importantes como para no guiarnos en absoluto por sensaciones personales. Tampoco es cierto que tengamos una mala relación. Es decir, que políticamente uno juzga naturalmente las cosas que alguien hace, y lo que quería decir es que cuando un partido político pues que ya tiene años y que ya ha tocado poder y de pronto se encuentra con una mayoría absoluta, pues hace las cosas de una manera que a lo mejor las mismas personas, cuando no pueden hacerlas así, hacen de la necesidad virtud y resultan ser súper dialogantes. Yo lo que quiero creer es que lo van a ser. Mire, algunos de los miembros del actual gabinete, del ya nombrado gabinete, 3 concretamente, estaban en la comisión que negoció las 150 condiciones. Por lo tanto, yo no prejuzgo nada, nunca hemos entrado en los nombres a pesar de las muchas ocasiones en que se nos ha preguntado. Yo creo que existía, bueno, quizá una curiosidad normal o a lo mejor algo más para saber si a Ciudadanos prefería tal o cual, fulano, mengano, futano, o si Ciudadanos vetaba. Ciudadanos ni ha vetado, ni ha propuesto, ni ha hecho nada de eso. Ciudadanos se ha limitado a recordar algo que, por otra parte, es obvio, que la designación de los miembros del Gobierno es una competencia personalísima del presidente y él la ha ejercido, y todo lo que decimos es, pues mire usted, vale, ya sabemos los nombres, constato que es un gobierno de continuidad porque hay muchos nombres que estaban ahí y muchos de los que estaban ahí siguen haciendo lo que ya estaban haciendo, pero a partir de ahí no prejuzgamos nada. Yo no prejuzgo en absoluto que vayan a mantenerse las maneras de antaño, entre otras razones, porque con las maneras de antaño no tienen nada que hacer. ¿Entiende? Es decir, aquello era una mayoría absoluta, esto es una mayoría minoritaria. Aquello no necesitaba de nadie más, esto necesita, para empezar, de nuestro grupo parlamentario, para empezar, y para que ese grupo esté ahí, la hoja de ruta la conoce todo el mundo porque es pública, negro sobre blanco, el guión es conocido, haremos una vigilancia periódica, una evaluación periódica de los cumplimientos y además de eso hará falta incluso ganarse el apoyo de alguna tercera formación para que se conformen las mayorías suficientes como para, por ejemplo, aprobar los presupuestos, ¿no? Hola, buenas noches ya. Ha hablado usted de gobierno continuista, pero acaba de mencionar que Rajoy ha incluido a 3 miembros que formaron parte de la comisión negociadora del PP. Una de ellas ya era ministra, sí. Bueno, la señora Fátima Báñez, sí, el señor Nadal y la señora Montserrat. Sí. Quería valorar cómo lo ve su partido esta inclusión de estos 3 miembros y si lo consideran un gesto de Rajoy de cara a Ciudadanos. Gracias. No, yo no creo que Rajoy haya hecho ningún gesto específicamente de cara a Ciudadanos. Yo creo que Rajoy ha hecho lo que ha considerado procedente, dadas pues las circunstancias y las condiciones con las que cuenta su partido, que él las conoce mejor que nadie. Nosotros, ya le digo, no haremos valoraciones personales. Sí le puedo decir que la ministra Báñez, obviamente, pues conoce muy bien el ámbito al que se dedica y que con ella trabajamos muy bien en la comisión de negociación, como trabajamos bien con la señora Montserrat, con la señora Dolors Montserrat o con el señor Nadal. Pero como es el sello del gobierno, no es la novedad, sino que el sello del gobierno, pues, numéricamente, es la continuidad, sería absurdo centrarse en eso, ¿no? Yo repito la idea, a fuer de repetitivo, no, a lo mejor me hago pesado, pero la idea es esa. La idea es, aunque el gobierno sea de continuidad,
esas personas que ahora lo conforman tendrán una interlocución constante con nosotros, departamento por departamento, para aplicar algo que afortunadamente todos ustedes conocen y a lo que se comprometió el Grupo Popular, que son las 150 exigencias de Ciudadanos.